Bienvenidos, estimados estudiantes. A la unidad curricular de Matemática 2, programa de pregrado. Vamos a recordar cuáles son las normas para esta clase en Zoom. Primero, debes estar conectado antes de 5 minutos de la hora pautada para la clase. Prepárate, enciende tu cámara. Apaga el micrófono mientras el docente esté hablando. Evita el chat cuando tu profesor está hablando. Ser cuidadoso con la forma de hablar. Levanta tu mano para participar en el ciclo de preguntas. Esta unidad curricular número 1 será presentada por la profesora Cheljo Teresa. ¿Quién les habla? Mi dirección de correo electrónico para cualquier consulta es teresa.chelhot@gmail.com. En esta unidad se explicará cómo reconocer si la gráfica que nos presentan es una función, el tipo de función a la que pertenece, si es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. ¿Qué condición debe tener una función para que exista su inversa? ¿Y cómo se determina gráficamente? Reconocimiento gráfico. Bueno, ¿cómo sabemos si la gráfica que estamos observando representa una función? Vamos a utilizar la siguiente definición. Podemos reconocer gráficamente la presencia de una función si al trazar paralelas al eje de las y, estas cortan a la gráfica en un solo punto. Tomemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una gráfica, la gráfica de f de x igual a 3x más 2. Esta línea recta de color gris es la representación gráfica de f de x. Vamos a aplicar la definición anterior. Estamos trazando líneas paralelas al eje de las y. Observen, estas líneas que están cambiando son las que están paralelas al eje de la y. Y estas se cortan o cortan a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, f de x igual a 3x más 2 es una función porque cumple con la condición de que al trazar rectas paralelas al eje de las y, cortan a la gráfica en un solo punto. Segundo ejemplo, aquí tenemos f de x definida como menos x al cuadrado medio más 2x menos 2. La gráfica es una parábola. Queremos saber si representa una función. Estamos trazando estas paralelas al eje de las y que están en color rojo. ¿Ok? Y observamos que estas van a cortar a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, es una función porque trazamos rectas paralelas al eje de la y estas fueron cortadas en un único punto. ¿Ok? La siguiente gráfica
Observemos que estamos trazando rectas paralelas al eje de las Y. Aquí tenemos una circunferencia, círculo, ¿ok? Entonces, a estas rectas paralelas están siendo cortadas por 2 puntos, ¿ok? No cumple con la condición anterior. Por lo tanto, no es una función. Hablemos de las funciones inyectivas. ¿Cómo podemos reconocer que una función es inyectiva? Mediante la gráfica. Bueno, vamos a trazar rectas paralelas al eje de las X. Si vemos que estas rectas cortan a la gráfica en un solo punto, entonces la gráfica representa una función inyectiva. Ejemplo, f de x igual a 3x más 2. Esta vez las rectas van a ser paralelas al eje de las x, ¿ok? Para comprobar si es inyectiva. Estas rectas que están cambiando de color de rojo a verde son las rectas paralelas al eje de las X. Y como pueden observar, cortan a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, la función es inyectiva. El siguiente ejemplo de f de x, donde x está elevada al cuadrado menos x menos 2. Tenemos acá una parábola. Vamos a comprobar si representa una función inyectiva. Estamos trazando rectas paralelas al eje de las X. Estas rectas que están cambiando de color, ¿ok? Observamos que estas rectas están cortando a la gráfica en 2 puntos. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Función sobreyectiva. Estaremos en presencia de la gráfica de una función sobreyectiva cuando la gráfica recorre todo el eje Y. Es decir, el conjunto de llegada está completamente ocupado. Tomemos el siguiente ejemplo. F de x igual a x elevado al cubo, donde el dominio es todo R y el rango de la función es todo R. Observen que el conjunto de llegada, la gráfica recorre todo el eje de la Y. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Ejemplo número 2, la función valor absoluto. El dominio es el conjunto de los números reales. El rango abarca desde 0 hasta el infinito. Existe una parte acá del conjunto de llegada que no está tomado. La gráfica no recorre todo el eje de la Y, lo que significa que la función no es sobreyectiva. Estaremos en presencia de una función biyectiva si se cumple la siguiente condición. Si es una función inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo.
Bueno, ejemplos de funciones que son biyectivas. Tenemos la función f de x igual a x elevada al cubo. ¿Por qué es biyectiva? Porque cumple con la condición de ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Esta función f de x igual a 3x más 2 cumple con la condición de que es inyectiva, también es una función sobreyectiva, y como cumple con estas dos condiciones, podemos decir que es biyectiva. La siguiente función f de x igual a parte entera es una función, pero no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. La función f de x igual a x al cuadrado es función, pero no cumple con la condición de inyectividad y tampoco con la condición de sobreyectiva. Por lo tanto, la función no es biyectiva. Inversa de funciones. Criterio de la recta horizontal. Gráficamente se puede verificar si una función tiene inversa aplicando el criterio de la recta horizontal. F de x tiene inversa si y solo si toda recta horizontal corta la gráfica de f de x en un solo punto. La función inversa de f la vamos a denotar con f elevada a la menos 1. Vamos a hacer la prueba de la recta horizontal en el siguiente ejemplo. F de x igual a 3x más 2. Observemos estas rectas horizontales que están cambiando de color, están cortando la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, la función tiene inversa. La inversa, cuando existe, es única. Veamos el siguiente ejemplo, en donde determinaremos la inversa de la función f de x igual a 3x más 2, mediante el siguiente procedimiento geométrico. Supongamos que tenemos dibujada la función f de x en una hoja de papel, milimetrado. Vamos a trazar una bisectriz que pase por el primer y tercer cuadrante. Esta línea punteada que ustedes pueden ver representa la bisectriz. Vamos a doblar la hoja por esta bisectriz y vamos a observar que todos los puntos de la recta f de x igual a 3x más 2 van a coincidir con la recta que tenemos aquí dibujada de color rojo. Esta recta en rojo representa la inversa de la función f de x. Como conclusión, f y f a la menos 1 son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante. De la misma manera, vamos a determinar la inversa de la función f de x igual a 2 elevada a la x. Esta gráfica representa la gráfica de la función exponencial. Si queremos determinar su inversa, tracemos la bisectriz que va desde el primero y tercer cuadrante y doblemos la hoja. Vamos a observar
que los puntos de la curva azul van a coincidir con los puntos de la curva roja que representan la función inversa de f de x. Concluimos nuevamente que f y f a la menos 1 son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Esta ha sido toda la exposición. A continuación te presento un pequeño resumen de lo que te expliqué el día de hoy. Cualquier duda que desees aclarar, tienes mi correo electrónico teresa.chelhot@gmail.com. Bibliografía consultada, la puedes anotar. Hasta la próxima clase. Bye.